Bueno, entonces continuamos con la segunda parte de la última unidad. Vamos al siguiente teorema. Este teorema en realidad lo que nos da son propiedades que tienen los valores vectores propios. Sea A una matriz cuadrada de orden n, lambda 1 y lambda n, escalares de K. Vamos a decir lo siguiente. Lambda igual a 0, ¿es valor propio de la matriz A? Sí, solamente sí, la matriz A es singular. ¿Qué quería decir que la matriz A sea singular? ¿Hay alguien que me pueda decir? Que no era inversible. Exacto. Fíjense, si la matriz A tiene a 0 como valor propio, es una matriz que no es inversible. Y si saben que la matriz no es inversible, la vuelta me está diciendo que 0 es valor propio de esa matriz. Entonces es un sí y solo sí. ¿Estamos? Bueno, pero lo podemos escribir negando, ¿sí? Si yo digo que la matriz no es singular, ¿qué estoy diciendo? Que es una matriz que es inversible. Entonces tengo que negar esto. O sea que lambda igual a 0 no va a ser valor propio de la matriz A. Entonces, A es inversible, sí, solamente sí. Todo valor propio de A es no nulo. O dicho de otra manera, ningún valor propio de la matriz A puede ser nulo. También. ¿Se entiende? Cuando la matriz es inversible. ¿Está claro entonces el punto 1? ¿Está entendido, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos al 2. Dice, sea A una matriz inversible. Entonces, si es inversible, por el 1 ya saben que los valores propios no pueden ser nulos, ¿sí? Entonces, si lambda es un valor propio de A, entonces lambda a la menos 1 es valor propio de A a la menos 1. Entonces, conocidos los valores propios que tiene la matriz A, inmediatamente se conocen los valores propios de la inversa, cuando la matriz es inversible, por supuesto. Más aún, si X es vector propio de A asociado al valor propio lambda, ese mismo X es vector propio de A a la menos 1 asociado al valor propio lambda a la menos 1. Todo eso va a salir de la demostración. En el punto 3, ¿qué me dice? Si lambda es valor propio de A, lambda al cuadrado es valor propio de A al cuadrado. Más aún, si X es vector propio de A asociado al valor propio lambda, ese mismo X es vector propio de A cuadrado asociado al valor propio lambda al cuadrado. ¿Se entiende eso, chicos, en el enunciado? Sí. Bien, vamos a la generalización. Que esta generalización la vamos a aceptar sin demostración. Si lambda es valor propio de A, cualquier potencia de lambda, o sea, lambda a la m, va a ser el valor propio de la matriz A a la m. ¿Qué quiere decir a la m? Recuerden, lo mismo que A cuadrado, ¿no? No es elevar al cuadrado o a la m cada uno de los elementos. Hay que hacer, en este caso, A al cuadrado es el producto de A por A, y A a la m, ¿qué va a ser? El producto de A por A, m veces. Es producto de matrices eso, recuerden. Con m un número natural, ¿no? Bueno, más aún, ¿qué sabemos? Que si X es vector propio de A asociado al valor propio lambda, X va a ser vector propio de A a la M asociado al valor propio lambda a la M. Entonces, esta generalización va sin demostración. Vamos a la 4. ¿Qué me dice 4? Que lambda es valor propio de la matriz A. Sí, solamente sí. Lambda es valor propio de la transpuesta. Es un sí y solamente sí ahí, ¿no? Es valor propio de la matriz A transpuesta. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, la propiedad 5, que va a ir también sin demostración, ya cuando veamos la demostración ella al final lo dice, lambda 1, lambda n son valores propios de la matriz A, no dije distinto, ¿no? Si lambda 1, lambda n son valores propios de la matriz A, fíjense que la matriz A decíamos que era una matriz cuadrada de orden n, ¿sí? Entonces, si tengo n valores propios, tienen que ser n valores propios de esa matriz, no está diciendo acá que sean distintos, entonces también pueden ser considerados con las multiplicidades, ya vamos a ver eso de las multiplicidades. Si son valores propios de la matriz A, la traza de esa matriz A es la suma de los valores propios. Y el determinante que tiene la matriz A es el producto de los valores propios. ¿Sí? Fíjense que uno, si tiene la matriz A, inmediatamente puede sacar la traza y puede sacar el determinante, o sea, eso lo puede calcular independientemente de los valores propios.
Pero además, si la matriz A tiene orden n y consigo n vectores, n valores propios, entonces la traza de la matriz A es la suma y el determinante es el producto. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien, vamos a la demostración. Vamos a la 1. En la 1 nos decía que si lambda igual a 0 es valor propio de A, esto es sí y solamente si la matriz no es inversible. Son sencillas las demostraciones acá. Si lambda igual a 0 es valor propio de A, eso es sí, solamente si 0, el numerito 0 es un 0 del polinomio característico, eso quiere decir ahí. O sea, 0 anula el polinomio característico, quiere decir. ¿Estamos de acuerdo? Eso era por el teorema, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos, de ese teorema que hemos visto? ¿Del polinomio característico? Sí, profe. Bien. Entonces, pero el polinomio característico, recuerden que es el determinante de lambda i menos a, pero como acá el lambda vale 0, entonces reemplazamos, es el determinante de 0i menos a. Pero 0 por la identidad es la matriz nula. La matriz nula menos a es menos a. Entonces el determinante de menos a vale 0. Pero tengo fíjense, este signo menos está en cada una de las filas o columnas de la matriz A. Entonces, por el axioma 2 de determinante, eso es menos 1 a la n por el determinante de A. Y obviamente sigue igualado a 0, ¿sí? Bueno, entonces, como menos 1 a la n no es 0, porque recuerden que si el n es par es un 1 y si el n es impar es un menos 1, entonces el que tiene que valer 0 es el determinante de A. Entonces, si, fíjense, hemos partido de lambda igual a 0 valor propio, hemos llegado a ver que el determinante de A es igual a 0. Y si el determinante de A vale 0, por la condición necesaria y suficiente de matriz inversible, sabemos que la matriz no es inversible, o sea que es una matriz singular. Probada entonces el teorema, la primera parte, ¿sí? La propiedad 1, digamos. ¿Está entendido, chicos, la demostración? Sí, profe. Claro, usa fuertemente el teorema que relaciona los valores propios con los ceros del polinomio característico. Eso es lo que usa acá, ¿sí? Ese teorema. Y de ahí usamos, obviamente, la definición de determinante para poder sacar el menos 1 de cada una de las columnas de la matriz A. Y la condición necesaria y suficiente para matriz inversible. Fíjense que hemos recorrido. Este resultado está en la primera unidad de matrices, ¿sí? Este resultado está en el determinante, que es la unidad 3. Y este resultado está en la unidad 6. Fíjense, todas estas equivalencias, lo que yo les decía cuando hemos empezado la materia, que están todas las unidades relacionadas al final, ¿sí? Y durante también la materia, digamos. Bueno, vamos a la 2. En la 2 tenemos que probar que si la matriz es inversible, si lambda es un valor propio de la matriz A, lambda a la menos 1 va a ser un valor propio de A a la menos 1. O sea, yo les doy una matriz inversible que tiene valor propio 2. ¿Qué me van a decir entonces por la propiedad 2? Si 2, supongamos que este numerito es 2, es valor propio de una matriz inversible, ¿qué van a decirme? ¿Qué me van a concluir además? Que un medio va a ser valor propio de la matriz inversa. ¿Está claro eso? Sí. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Bueno, ¿están viendo, chicos? Yo estoy presentando, ¿no es cierto? ¿O están Sí, viendo, profe. chicos? Bien, que ya no me acuerdo si he hecho todo eso. Bueno, sigamos entonces con la demostración de 2. Sea una matriz inversible y lambda perteneciente acá, como habíamos dicho. Queremos probar que si lambda es valor propio de A, entonces lambda a la menos 1 es valor propio de A a la menos 1. Entonces, hay que usar esto como hipótesis, si yo quiero probar esa implicación. Entonces, por hipótesis, ¿qué tengo? Que la matriz A es inversible y que lambda perteneciente acá es valor propio de A. Entonces, estas dos cosas, por el apartado anterior, la propiedad 1, me están diciendo que lambda tiene que ser distinto de 0 si es valor propio. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y si es algo distinto de 0, tiene que tener inversa. Y el inverso, que es 1 sobre lambda, es tal que lambda por lambda a la menos 1 es lambda a la menos 1 por lambda y vale 1, obviamente. ¿Sí? Bueno, entonces vamos, y pongamos lo que significaba que una matriz es inversible. Vamos a la definición. A es inversible, obviamente tengo una matriz que es cuadrada, por supuesto. Eso implica que existe A a la menos 1. Bueno, esto es un sí, solo sí, en realidad, por la definición, ¿no? Pero bueno,
implica que existe a la menos 1 perteneciente a K n por n, tal que A por A a la menos 1 es A a la menos 1 por A y es la identidad, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la definición de valor propio. Si lambda es valor propio, también sabemos, obviamente sabemos que la definición es un sí, solo sí, ahí chicos. Bueno, sabemos que si es valor propio existe X perteneciente a K n por 1, que es no nulo, y que cumple que A por X lambda X. Esa es la definición de valor propio que hemos dado al comienzo de la clase. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con esta igualdad y encontrar algo que es equivalente a ella. Entonces empezamos, A por X igual a lambda X. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que yo quiero probar que es valor propio de A a la menos 1, entonces en algún lugar me tiene que aparecer A a la menos 1, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer precisamente es premultiplicar esa igualdad por A a la menos 1. Fíjense, la escribimos acá y la escribimos acá. Estamos premultiplicando por A a la menos 1. Como el producto de matrices asociativo, asocio A a la menos 1 con A. Y por este otro lado, tengo que la asociatividad mixta, entonces este escalar sale fuera, ¿sí? Bueno, ahí estoy usando las propiedades del producto de matrices. Pero, como hemos dicho que la matriz es inversible, esto es la identidad. Y la identidad por X es igual a X. Entonces llegamos a tener X acá. Y esto es lambda por A a la menos 1 por X. Ahora bien, entonces lo que hacemos es multiplicar por lambda a la menos 1 ahora, porque nosotros sabemos que lambda es no nulo y que existe el inverso de lambda, ¿sí? Entonces multiplico por lambda a la menos 1 y me queda lambda a la menos 1 de X igual a lambda a la menos 1 por lo que teníamos acá. Es lambda a la menos 1 por X. Ahora bien, de nuevo, lo que hacemos es asociar, por las propiedades del producto de matrices, lambda a la menos 1 con lambda. Y esto obviamente es un 1. Y 1 por esta matriz es esta matriz. Entonces tenemos que esto es lambda a la menos 1 de X y A a la menos 1 de X. Esto a lo que hemos llegado, lo que vamos a hacer es reemplazarlo acá, porque lo único que hemos hecho es trabajar con este y hemos encontrado algo que es equivalente. Entonces, reemplazando 3 en 2, como dice ahí, llegamos que lambda es valor propio de A implica que existe el X perteneciente a Kn por 1, no nulo, porque eso lo teníamos acá, ¿sí? Tal que A a la menos 1 por X es lambda a la menos 1 por X. ¿Y esto qué me está diciendo? Y eso me está diciendo que lambda a la menos 1 es valor propio de A a la menos 1, porque si ustedes observan, lo único que hemos hecho es cambiar en la definición A por A a la menos 1 y lambda por lambda a la menos 1. Entonces, lambda a la menos 1 es valor propio de A a la menos 1, ¿sí? Recuerden que si lambda está en K, lambda a la menos 1 también está en K. Entonces, pero además de decirme eso, me está diciendo el más aún que teníamos en la propiedad. Fíjense, con esto estamos diciendo que X no nulo es vector propio de A, de 2, si se dan cuenta. Y de 4, ¿qué estamos diciendo? Que X también es vector propio de A a la menos 1, pero de A a la menos 1 y asociado a ¿quién? A lambda a la menos 1. Y en este estábamos diciendo que era vector propio de A asociado al escalar lambda, al valor propio lambda. Entonces ya tenemos que si X es vector propio de A asociado al valor lambda, X también es vector propio, pero de A a la menos 1 y asociado al valor propio lambda a la menos 1. Probada entonces 2. ¿Está entendido, chicos? Sí, Sí, profe. Bien. Me alegro que esté entendida. Esta es un poquitito más complicada, porque la 3 queda para ustedes. La 3, ¿cuál es? La que dice, y es sencilla de probar, ahora la vamos a dar un poco así decir de manera oral. Fíjense que nos dice que si lambda es valor propio de la matriz A, hay que probar que lambda cuadrado es valor propio de A al cuadrado, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se hará eso? Fíjense que para probar es similar a lo que hemos hecho antes. Nosotros teníamos que lambda era valor propio de A y queríamos probar que lambda a la menos 1 es valor propio de A a la menos 1. ¿Qué tendremos que hacer acá? Fíjense, yo tengo, si lambda es valor propio de A, tengo esto, ¿no es cierto? Si yo quiero probar que lambda es valor propio, lambda al cuadrado es valor propio de A al cuadrado, ¿qué tengo que hacer? En algún lugar tiene que aparecer la cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer? Si yo quería que aparezca a la menos 1, multiplicado por A a la menos 1 acá. ¿Qué tendría que hacer yo ahora en el punto 3? Por A, exactamente. Entonces, cuando tenga A por A, me va a aparecer la cuadrado, ¿sí? Y después acá,
como estoy multiplicando, esto es un A, ¿no es cierto? No es A cuadrado, esto es A. Y como me aparece A por X, eso es lambda por X. Y tengo lambda X, como tenía aquí, digamos, y entonces voy a tener lambda y lambda X, y de ahí me va a aparecer lambda cuadrado. Falta que hagan el análogo ustedes a este, pero mirando lo que quieren probar, digamos. Quiero que aparezca A cuadrado, bueno, tendré que premultiplicar por A. Y solo va a aparecer lambda cuadrado en el segundo miembro. ¿Sí? Bueno, escriban eso y si tienen dudas, después lo preguntan, bueno, un día que demos consulta, obviamente. ¿Sí? Para el final. Y si no, por supuesto, lo pueden hacer por el foro. No hay ningún problema. Entonces, la 3 le queda para que ustedes la escriban. Es muy sencillo. Bueno, y obviamente, si yo les digo que si lambda es valor propio de A, lambda al cubo es valor propio de A al cubo, y así seguimos, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que, a la igualdad anterior de A cuadrado, la tengo que volver a multiplicar por A, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí, por eso llegamos a tener lo que está puesto en la generalización, ¿sí? Más aún, si lambda es valor propio de A, lambda a la M va a ser el valor propio de A a la M, y así con cualquier potencia que tengan, para cualquier M, digamos. Bueno, vamos a la 4. En la 4 decía que si lambda era valor propio de A, sí, solamente si lambda es valor propio de la trampuesta. También es súper sencilla la demostración esta. Fíjense que esa no relaciona con los vectores propios, ¿no? Solamente habla de los valores propios, ¿sí? Si lambda es valor propio de A, sí, solamente si lambda es valor propio de la trampuesta. Quiere decir que no va a haber relación entre los vectores propios, ¿sí? O sea, no va a salir que si X vector propio de la A, el X sea vector propio de la trampuesta. ¿Estamos de acuerdo? Eso no sucede, por eso no está escrito. Vamos a... Bueno, salvo que la matriz sea simétrica, porque ¿se acuerdan? Si la matriz es simétrica, la trampuesta va a ser la A, ¿sí? Entonces ahí sí. Bueno, vamos a la demostración. Si lambda es valor propio de la matriz A, ¿qué significaba? Obviamente por el teorema, G de A en lambda era 0, porque quería decir que lambda era un 0 del polinomio característico. O sea que tenemos el determinante de lambda I menos A igual a 0, por la definición de polinomio característico, obviamente. Pero si ustedes recuerdan las propiedades de determinante, nosotros hemos dicho que el determinante de la matriz A era igual al determinante de la matriz trampuesta. ¿Se acuerdan de ese resultado? Sí, profe. Entonces, lo que estamos haciendo es reemplazando eso ahí. Nada más que la matriz ya no se llama A, sino es lambda I menos A. ¿Sí? Si el determinante de esa matriz es 0, el determinante de la trampuesta también es 0. Y ahí aplicamos propiedad de trampuesta. La trampuesta de una suma de unas diferencias, las diferencias, bueno, suma lo que tengan, de las trampuestas, ¿sí? Y después tengo un escalar por una matriz y lo tengo trampuesto, eso es lambda por la matriz trampuesta, pero como es la identidad trampuesta es la identidad. Entonces hemos llegado a esto. Determinante de lambda I menos A trampuesta también igual a 0, empleando las propiedades de matriz trampuesta. Y entonces esto que me está diciendo, que lambda también anula el polinomio característico, pero de esta matriz, de la que tengo ahí. Entonces, G sub A trampuesta de lambda también es 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que lambda anula a el polinomio característico de A trampuesta, quiere decir que es valor propio de la trampuesta. ¿Entendida la demostración? Entonces, si lambda es valor propio de A, sí, solamente sí, lambda es valor propio de la trampuesta. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. Bien. La 5 es la que se acepta sin demostración. Bueno, y ahí viene el ejemplo para hacer todo con esta matriz, el único ejemplo que tenemos acá, porque ya fíjense que el ejemplo, vamos a la 9, el ejemplo ocupa casi todo hasta el 13, ¿no? Salvo una hojita nada más, que queda para lo de operador que les dije al principio. Bueno, dada la matriz A, fíjense, nos piden determinar los espacios propios y en caso de ser posible, determinar una base de R3 por 1 que esté formada por vectores propios de la matriz A. Bueno,
Hay que tener presente que estamos con campo real, o sea, la matriz tiene todos los elementos en R. Entonces, lambda perteneciente a R va a ser el valor propio de A, sí, solamente sí, el determinante de A menos lambda I es igual a 0. Cuando nosotros sacamos los valores propios, hacemos A menos lambda I y no hacemos lambda I menos A, que recuerden que también es 0 el determinante de esa matriz, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto así? Porque yo tengo que restarle a la matriz A lambda por la identidad. Entonces nosotros sabemos que hay que restarle lambda en la diagonal, porque la identidad tiene 0 fuera. Si yo hago al revés la resta, quiere decir que yo voy a poner lambda I menos A, porque voy a tener que restarle la matriz A. Si yo me equivoco en algún signo en la resta, seguro que me salen mal los valores propios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para la práctica es más sencillo que usen esta matriz. A menos lambda por la identidad. Porque ustedes toman esta matriz A y le restan lambda en la diagonal. Si ustedes se fijan, tenemos 3 menos lambda, 2 menos lambda y menos 1 menos lambda. Y el resto de los elementos, como resto 0, quedan igual. ¿Está claro esta matriz entonces? ¿Chicos? Sí, sí, profe. Entonces les conviene esta en la práctica, ¿pero por qué? Porque cometen menos errores. Un signo que se hubieran equivocado al hacer la resta al revés, les sale todo mal, obviamente. Entonces es preferible que hagan así en la práctica. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el determinante de esa matriz, que es una matriz 3×3. Obviamente uso todo lo que hemos visto para determinante, ¿sí? Bueno, calculemos el determinante de esa matriz. Entonces calculamos el determinante de esa matriz. Obviamente, me ha quedado sencilla en este caso porque tengo una fila que tiene 2 ceros. Entonces, desarrollo por la segunda fila. ¿Se dan cuenta? Si ustedes no tienen eso, obviamente van a tener que elegir el número y hacer un 0. ¿Sí? Y si tienen otro 0. Supongamos que no hubiera tenido un 0 acá. Entonces, aprovecho este 0. Trato de hacer 0 este elemento. ¿Se dan cuenta? O sea que a la fila 3 lo hubiera multiplicado por lambda menos 3 y se la sumaba a la fila 1. Pero bueno, ustedes tienen que tratar de hacer dos elementos, de dejar en una fila todos ceros salvo un elemento, ¿sí? Y ahí desarrollan por esa fila o columna como tengan. Bueno, acá quedó sencillo, digamos. Entonces, es este elemento por menos 1, este está en el lugar 2, 2, por menos 1 a lo 1 más 1. ¿Qué? ¿Hemos puesto 1 más 1 acá? No, esto es 2 más 2, chicos, ahí. Eso es 2 más 2, porque este está en la fila 2, columna 2. ¿Se dan cuenta, chicos? Hay un error ahí. Sí. Sí, ahí pongan 2 más 2. Error. Columna 2. ¿Saben por qué es eso? Porque creo que habíamos tomado otra matriz antes y después nos hemos olvidado cambiar ahí. Bueno, hemos hecho para que quede más sencilla, que tenía un 0 y antes no tenía, y bueno, algo así creo que era. Bueno, el asunto es que ya lo vamos a corregir eso en la página, ¿sí? Entonces, ya voy a anotar acá porque después me olvido, estamos en la página 10, el error está en la página 10. Bueno, entonces, desarrollamos entonces por esa fila 2, entonces va a ser menos 1 a la 2 más 2, por el determinante que queda, cuando suprimimos fila y columna, y obviamente queda bien. 3 menos lambda con menos 3, y 1 y menos 1 menos lambda, eso ha quedado bien. Y ahora este determinante de orden 2, producto de la diagonal, menos producto de la contradiagonal. Bueno, haciendo todas esas cuentas, llegamos a esto que tenemos acá, ¿sí? Menos lambda por lambda menos 2 al cuadrado. Después revisan bien ustedes las cuentas. Entonces, ¿saben lo que, para que sea valor propio, hemos dicho que el determinante de A menos lambda I tiene que valer 0. Entonces, tenemos que hallar los ceros que tiene este polinomio, ¿sí? Entonces, o igualar a 0 este determinante y resolver la ecuación, es exactamente lo mismo. Entonces, igualando a 0 y resolviendo esa ecuación igualada a 0, obviamente, anula 0 y anula 2, pero 2 veces porque lo tengo acá, ¿sí? Entonces, dice, notar que 0 es raíz simple y 2 es raíz doble de la ecuación. Fíjense, lambda 1 igual a 0 y lambda 2 y lambda 3 valen 2. Porque 2 veces lo anula, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, las respuestas son 0, que va a tener, es un valor propio, y va a tener multiplicidad 1, porque es una raíz simple de la ecuación esa, y tenemos que 2 también va a ser valor propio, pero va a tener multiplicidad 2, ¿sí? Bueno,
Entonces, sigamos con lo que tenemos acá. Dice, para saber si es posible determinar una base de R3×1 formada por vectores propios de la matriz A, lo que vamos a hacer es trabajar primero con el espacio propio asociado a el valor propio que es múltiple, digamos, ¿sí? Que tiene multiplicidad 2. ¿Por qué es eso? Por lo que está escrito acá. Dice, es suficiente averiguar si el espacio propio asociado al valor propio doble tiene dimensión 2, dado que el espacio propio asociado al valor simple siempre tiene dimensión 1, ¿sí? Siempre que un valor propio sea simple va a tener dimensión 1. Yo no sé si lo hemos visto, eso me lo he salteado. Ya vamos a ver si está después, o me lo he salteado en la teoría, si no ya lo voy a agregar. Debe ser así, ya que nosotros, ¿qué hemos dicho? Que si tenemos un conjunto formado por 3 vectores propios, ¿sí? Linealmente, digamos, R3×1, ¿qué hemos dicho? ¿Qué dimensión tenía R3×1? A ver, veamos. ¿Quién me dice? ¿Qué dimensión tiene R3×1? 3. 3. Entonces las bases en R3×1 tienen que tener 3 elementos, ¿sí? Y nosotros, ¿qué hemos dicho? Que cuando hay valores propios que son diferentes, yo acá tengo 0 y 2 son valores propios diferentes. Yo voy a sacar el espacio propio de cada uno, ¿sí? El que es simple siempre tiene dimensión 1 el espacio propio, pero el que es doble no, ¿sí? Entonces, puede tener dimensión 1 o tiene dimensión 2. Nunca va a superar la dimensión del espacio propio, la multiplicidad. Siempre es menor o igual que la multiplicidad, ¿sí? Entonces, eso tenemos que ver ahora, el espacio propio asociado al valor propio 2. Entonces, si el espacio propio doble aporta 2 vectores linealmente independientes, como el espacio propio simple aporta 1, la base, porque hemos dicho que tiene dimensión 1, y estos son valores propios diferentes, van a formar un conjunto linealmente independiente. Entonces, nosotros sabemos que 3 vectores linealmente independientes en un espacio que tiene dimensión 3 ya forman una base. Entonces, lo que hay que ver es esto, si el espacio propio doble nos aporta 2 vectores que sean linealmente independientes. Si nos llega a aportar un solo vector linealmente independiente, quiere decir que no va a ser posible hallar la base de vectores propios. Si nos aporta 2, sí va a ser posible hallar una base de vectores propios. Bueno, entonces hagamos eso, ¿sí? Determinemos ahora los espacios propios asociados a cada uno de esos valores propios, pero empezamos con el doble. Entonces lo que hay que resolver, recuerden que el espacio propio nosotros lo habíamos escrito así, ¿sí? Como estoy con lambda igual a 2, reemplazo lambda igual a 2 en el sistema homogéneo A menos lambda I por X igual a 0. ¿Se acuerdan eso, chicos? Sí, ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a entonces a encontrar la solución de ese sistema homogéneo. Bueno, hay que trabajar como todo sistema homogéneo con la matriz del sistema, ¿sí? Entonces la matriz del sistema es A menos 2i. Bueno, si ustedes observan, A menos 2i quiere decir que tengo que venir acá y reemplazar el 2. Reemplazando 2, obviamente, llego a esta matriz que tenemos acá. ¿Sí? Reemplazo el 2 y llego a esta matriz que tengo acá. Y bueno, para encontrar, recuerden que hemos dicho que el espacio propio es el conjunto de solución de ese sistema homogéneo. Entonces, hay que hacer operaciones elementales de fila hasta que encuentre la escalón reducida por fila, o bueno, puede quedar en otro orden, digamos, no necesariamente ordenados los escalones, porque nosotros teníamos la definición equivalente para rasgos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces haciendo operaciones elementales de fila, haciendo esta que está indicada acá, llegamos a esta matriz que justo es la escalón reducida por fila. Entonces, ¿esta matriz qué rango tiene? Tiene rango 1, obviamente esta va a tener rango 1, ¿sí? Pues son equivalentes. Y como es un sistema homogéneo, la ampliada con la columna de 0 también tiene rango 1. Entonces, y es obviamente menor que 3, que es el número de incógnita que tiene ese sistema, ¿sí? Piensen que este X es un vector columna 3 por 1. Entonces yo le voy a poner con orden, digamos, al vector X le voy a reemplazar como X, Y, Z, ¿sí?
Entonces, por el teorema de Roche-Frobenius, un sistema que es homogéneo, que es compatible y que es indeterminado, ¿sí? Entonces, el sistema equivalente que armamos de este sistema homogéneo, lo armo con esta fila, ¿no es cierto? X más 3y menos 3z. Porque hemos dicho que el vector columna X lo voy a reemplazar como X y Z, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, tenemos que el espacio propio es el conjunto de solución de ese sistema y es este que tenemos acá. Entonces lo que podemos hacer es despejar a X en términos de Y de Z y lo reemplazamos acá arriba. Entonces ese es el conjunto de solución del sistema. Si ustedes observan, tenemos dos variables Y y Z que son las arbitrarias, porque es la diferencia que hemos encontrado acá. Este tiene 3 incógnitas y el rango es 1. Entonces hay dos variables que quedan arbitrarias en el conjunto de solución. Entonces lo que hacemos a continuación es determinar una base de vectores propios, para ver si tiene dimensión 2 o no ese espacio propio, como lo habíamos dicho. Entonces, desdoblo un elemento genérico del espacio propio, que es este, lo desdoblo uno con Y y el otro con Z. Entonces, sacamos el escalar Y, porque este es múltiplo de Y, sacamos el escalar Z, porque es múltiplo de Z, y llegamos a esto que tenemos acá. Obviamente que por la condición necesaria y suficiente, ¿qué tenemos? Que para todo este elemento de del espacio propio B sub 2 existen únicos mu1 igual a I, mu2 igual a Z, tal que este elemento se escribe como esta suma. Entonces, por la condición necesaria y suficiente para base, tenemos que alfa, formado por este elemento, y este vector columna, y este vector columna, es una base de B sub 2. Y si es una base de B sub 2, fíjense, este elemento es un no nulo, y este elemento es no nulo. Y si está en el espacio propio, tiene que ser un vector propio, porque recuerden que el espacio propio tenía al nulo y a los vectores propios. Entonces, estos dos elementos son vectores propios de la matriz A asociados al valor propio 2. Recuerden que yo he partido de lambda igual a 2, ¿sí? Entonces hemos encontrado el espacio propio asociado al valor propio 2. Y hemos encontrado alfa, que es una base. Entonces, estos son dos vectores linealmente independientes que aportan la base del espacio propio B sub 2. Entonces, esto, como coincide con la multiplicidad, ya nos está garantizando precisamente eso, que voy a tener una base formada por vectores propios, porque el valor propio doble me aporta dos vectores propios linealmente independientes. Y ahora entonces lo que resta acá es justamente encontrar el espacio propio para el valor propio simple, que de antemano ya vamos a saber que aporta, que este siempre va a tener dimensión 1, ¿sí? Entonces, vamos a analizar qué pasa para lambda igual a 0. Este sería el espacio propio que queremos encontrar. Recuerden que como lambda vale 0, hay que reemplazar 0 a donde dice lambda. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Bueno, vamos entonces a encontrar el conjunto solución de ese sistema homogéneo. Entonces lo que hay que hacer es partir de la matriz A menos 0i. Obviamente, como el lambda vale 0, en realidad me queda A, que es lo mismo que volvamos arriba y reemplacemos 0 en donde dice lambda. Es exactamente, si yo reemplazo lambda acá o acá, me quedo con la matriz A, obviamente. Bueno, entonces encontremos el conjunto de solución de ese sistema homogéneo ahora, donde la matriz del sistema es A. Entonces tengo la matriz A, hago las operaciones elementales hasta que llego a esta matriz, que bueno, obviamente no es la escalón reducida por fila, porque hay que intercambiar filas, pero lo mismo podemos dar la solución del sistema porque es un sistema equivalente. El rango de la matriz A obviamente es 2, porque tengo dos filas no nulas, y el rango de la ampliada coincide porque, bueno, es un sistema homogéneo, ¿sí? Entonces, agregar una columna nula, no, como es homogéneo, recuerden que no poníamos la columna de 0, chicos, ¿no? Entonces llegamos que tenemos rango 2. Y tengo 3 incógnitas. Entonces, la diferencia, ¿sí?, entre 3 y 2 me está diciendo la cantidad de variables arbitrarias que van a quedar en el conjunto solución. Bueno, lo importante es que como el rango es 2 y el número de incógnitas 3, el sistema es compatible e indeterminado. Entonces, me armo el sistema equivalente con esta matriz que tengo acá, o sea, tengo y igual a 0 y tengo x menos z igual a 0, y entonces el espacio propio asociado al valor propio 0 tiene esta forma,
que es el conjunto solución de ese sistema homogéneo. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar y igual a 0 y z igual a 0. Ah, perdón, no es z igual a 0, es x menos z igual a 0. Entonces x igual a z. Reemplazamos x igual a z con y igual a 0. Justo no he visto el x ahí. Entonces, ya tenemos que este es el espacio propio. Y obviamente tiene una sola variable arbitraria. Entonces, para hallar la base, hay que desdoblar el elemento de ese espacio en términos de la única variable que tiene, que es z. Entonces, eso es z por el 1, 0, 1. Entonces, para todo elemento del espacio propio, existe un único delta, que es el z, tal que al elemento genérico se lo escribe como delta por el 1, 0, 1. Y obviamente, esto me está diciendo, por la condición necesaria y suficiente, que beta, formado por este único elemento, es una base de ese espacio propio, y por lo tanto, tiene dimensión 1. ¿Se acuerdan? Todo esto es la parte que hacíamos para determinar base nosotros, en el capítulo de espacio vectorial, obviamente. Entonces ya tengo que este elemento es un vector propio de la matriz A asociado al valor propio 0, ¿sí? Por eso está en este espacio propio, ¿sí? Y es una base. Entonces, como nosotros tenemos que estos dos eran vectores propios asociados al valor propio 2, y este que está acá es un vector propio asociado al valor propio 0, que son valores propios diferentes, el conjunto que me armo con alfa unido a beta tiene que ser linealmente independiente por ese teorema que hemos dicho que lo íbamos a aceptar sin demostración. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Que a valores propios diferentes, los vectores propios asociados son linealmente independientes. ¿Se acuerdan de ese resultado? Sí. ¿Vamos bien? Chicos, ¿vamos bien? Bien. Sí. Y como tengo que el cardinal del conjunto S es 3 y es un conjunto linealmente independiente, obviamente que este conjunto vive en R3 por 1, entonces se tiene que S es una base de R3 por 1 formada por vectores propios de A. Nosotros hemos visto un teorema en espacio vectorial que me decía que cuando yo conocía la dimensión del espacio, me alcanzaba con encontrar un conjunto linealmente independiente o generador para concluir que era una base. ¿Se acuerdan de eso? Pero el conjunto tenía que tener la misma cantidad de elementos que la dimensión. ¿Se acuerdan del teorema ese? Sí, profe. Bien, ese estaba sin demostración. Entonces ya hemos hallado una base formada por vectores propios de la matriz A. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el siguiente, ahí, digamos, hemos encontrado todo. Hemos sacado los valores propios, hemos sacado los vectores propios, y hemos hallado una base formada por vectores propios. Si nosotros en este conjunto alfa que teníamos acá no llegábamos, si este alfa, supongamos que no hubiera estado la última columna, quiere decir que la dimensión del espacio propio hubiera sido 1. Entonces, teníamos un vector propio linealmente independiente que formaba un conjunto linealmente independiente, digamos, o sea, una base con un solo elemento, digamos, ¿no? Supongamos que no estaba este último. Y que estaba asociado al valor propio 2. Y tiene una base formada por un solo elemento. Entonces, al unir estos dos, no llegamos a tener 3 elementos, o sea que no forma una base de R3 por 1. ¿Se entiende eso, chicos? Que el máximo número de vectores linealmente independientes en el B sub 0 es 1, y el máximo número de vectores linealmente independientes en el B sub 2, en el B sub 2, sí que es el espacio propio hubiera sido 1, si no salía, digamos, ¿sí? Entonces ahí era un caso donde no íbamos a poder encontrar una base de vectores propios. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Entonces, bueno, el siguiente teorema en realidad va sin demostración. ¿Y qué nos dice? Que si tenemos matrices que son semejantes, esas matrices tienen los mismos polinomios característicos. O sea, el polinomio característico de A es igual al polinomio característico de la matriz B. Y si dos matrices son semejantes y tienen igual polinomio característico, quiere decir que tienen los mismos ceros. Y si tienen los mismos ceros, tienen los mismos valores propios. ¿Sí? Eso
eso es útil para esta parte. ¿Qué vamos a ver en esta última hojita? Solamente para que ustedes tengan noción de cómo se va a trabajar si nosotros tuviéramos operadores lineales. Vamos a ver cómo se encuentran los valores y vectores propios de operadores lineales en esta parte. Y están relacionados, como hemos dicho, con la matriz asociada al operador lineal en alguna base. Sea B más K por espacio vectorial y T que va de B en B, una transformación lineal. Si es una transformación lineal que va de B en B, es un operador lineal. Se dice que lambda es valor propio de T si, solamente si, existe un vector B que pertenece al espacio B, fíjense que es el espacio de partida del operador, que sea no nulo y tal que el transformado de B sea lambda B. Entonces, todo B de B no nulo, tal que T de B es lambda B, se va a llamar vector propio de T asociado al valor propio lambda. O sea, la definición es muy similar a la que hemos visto para matriz. Nada más que acá tenemos un operador y la igualdad es esta. Y los elementos viven en el espacio B. Recuerden que tenemos un operador lineal de B en B. B puede ser cualquier espacio vectorial, mientras sea espacio vectorial. Bueno, entonces también se va a poder probar que el espacio propio B sub lambda, que está definido de esta manera, son todos los B que están en B, tal que T de B es lambda B, ese es el espacio propio asociado al valor propio lambda, y también se puede probar que es un subespacio vectorial de B. Todo esto no lo vamos a hacer porque no vamos a trabajar con operadores lineales. Es solamente para que vean cómo se van a sacar los valores y vectores propios de un operador lineal. Y ahora veamos las equivalencias, donde va a aparecer la relación con la matriz asociada. Sea B más K por un espacio vectorial, la dimensión de B es N, beta, una base de B, y T, que va de B en B, una transformación lineal. Lambda, un escalar de K. Entonces, lambda es valor propio de T, si, solamente si, existe un B que está en B, que es no nulo, tal que T de B es lambda B. Esa era la definición. El transformado de B es lambda B. Ahora bien, estos son elementos que viven en B, porque recuerden que B está en B y el transformado también llega a B. Entonces, como tengo que beta es base de B, las coordenadas de este elemento tienen que ser igual a las coordenadas de este elemento, porque los elementos son iguales. Si los elementos son iguales, tienen que tener las mismas coordenadas. Entonces, las coordenadas de T de B. Pero las coordenadas de T de B, ¿se acuerdan de la propiedad de la matriz asociada a una transformación lineal? Era la matriz de la transformación lineal por las coordenadas de B. Y se puede probar que las coordenadas de lambda B es igual a lambda por las coordenadas de B. Entonces llegamos a esta igualdad. Ahora bien, esta es la matriz asociada a un operador lineal y la dimensión del espacio B es N. ¿Qué orden tiene esta matriz? Si es un operador lineal, quiere decir que la matriz va a ser cuadrada porque la dimensión de B es N y la dimensión de B es N. Entonces, esta es una matriz de orden N, es cuadrada. Entonces, lo que hay que hacer, fíjense, me dice que si existe un B que pertenece a B, que es no nulo, tal que cumple esta igualdad, quiere decir que va a existir un X que va a ser las coordenadas de ese elemento B en la base beta, que va a ser no nulo, y tal que cumple que la matriz esta, que es la matriz asociada a la transformación lineal, por X es lambda X. Fíjense que lo que hacemos es repasar esto por X. Llamamos así X a esto. Que obviamente es un vector columna n por 1, porque la dimensión del espacio B es n, y las coordenadas, recuerden que eran vectores columnas de n por 1. Entonces, esto que tenemos acá me está diciendo que lambda es valor propio de la matriz asociada al operador lineal. Entonces, si lambda es valor propio del operador lineal, lambda tiene que ser valor propio de la matriz asociada al operador lineal. Entonces, en realidad, para sacar los valores propios de un operador, lo que hay que hacer es sacar los valores propios de su matriz asociada en alguna base. Y ahora ustedes me dirán, pero profesora, hay infinitas bases en un espacio vectorial. ¿Cómo hacemos? ¿Qué va a pasar con la matriz asociada a un operador lineal? Y bueno, nosotros cuando hemos dado transformación lineal hemos visto un resultado, ahí al final de la unidad esa, que hemos dicho lo siguiente.
Recordemos que las matrices asociadas a un operador lineal en bases diferentes son semejantes. ¿Se acuerdan ese resultado como lo hemos enunciado en transformación lineal? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces como las matrices asociadas a un operador lineal en diferentes bases son semejantes, y acabamos de decir que matrices semejantes tienen los mismos valores propios, entonces nosotros podemos considerar cualquier base en el espacio vectorial, sacar la matriz asociada a ese operador y hallarle los valores propios. Por eso que en realidad trabajamos siempre con matriz. No hace falta que hagamos nada con operador. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo vamos a remitir a la matriz asociada al operador. Entonces, aprendiendo a sacar los valores propios del operador, ya salen los valores propios aprendiendo a sacar los valores propios de una matriz, ya salen los valores propios del operador. ¿Está claro eso? Bueno, eso es lo que acabamos de ver de las equivalencias. Y también nos dice, fíjense, acá me está diciendo que si B perteneciente a B no nulo es un vector propio del operador, acá me está diciendo que las coordenadas de ese B en la base beta va a ser no nulo, ¿sí? Y va a ser un vector propio de la matriz asociada al operador. Entonces también tengo una relación entre el vector propio del operador y el vector propio de las matrices, ¿sí? También está relacionada. Si B es vector propio, dice acá, B no nulo, es vector propio de T asociado al valor propio de lambda, las coordenadas de ese vector en esa base va a ser un vector propio de la matriz asociada al operador. Entonces, esta última hoja es solamente a título informativo, ¿sí? Para el parcial no hace falta que lo vean, sí para el final, porque puedo preguntar algo de acá. Solamente es saber cómo se sacarían los valores y vectores propios de un operador lineal. Para eso está esta última hoja nada más. ¿Está entendido, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Profesora, Sí. ¿por qué hay en la forma de X le dice hi, pi, algo así? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Donde dice X, A, el polinomio No característico. ¿Y es cómo? estándar, es una letra griega mayúscula, esta, y es la J. Busquen en el alfabeto las letras griegas y esa es estándar la notación. En casi todos los libros usan esa notación para el polinomio característico. Es un nombre. Le Hi podríamos haber puesto P. El polinomio característico es P de lambda, digamos. Nada más que usamos la letra que aparece en todos los libros, ¿sí? se llama hi. G. Sí, es un nombre. Sí, es un nombre que se le Ah, bien. da. Es el nombre nada más. ¿Cómo se denota, digamos, el polinomio característico? ¿Sí? Fíjese del árbol que se le hizo acá. Bueno. ¿Entendido entonces, chicos? Para que deje de compartir. ¿No hay ninguna otra pregunta? Para que detenga, mejor dicho, la grabación. Bueno.